Bienvenidos a todos. En este video vamos a resolver un circuito mixto utilizando la ley de Ohm. Entonces, bien, aquí tenemos tres resistencias. Tenemos una resistencia de 3, de 20 y de 10 ohms con una fuente de voltaje de 5 volts. Entonces, aquí lo que voy a tomar en cuenta es que aquí tenemos un nodo. Tenemos el nodo A, del cual se desprenden dos ramas. De esa manera podemos ver que estas dos resistencias están conectadas en lo que es en paralelo. Sin embargo, la de 3 se encuentra conectada en serie y después se encuentra en paralelo. Entonces, estas dos ramas forman una resistencia. Esa resistencia de esta parte del circuito la voy a calcular. La resistencia de este paralelo. Lo voy a dividir como si fuera un circuito en serie. Lo voy a poner ahorita más adelante. Voy a obtenerlo así porque tenemos aquí conectado en paralelo. Entonces voy a obtener la resistencia de esta parte, lo que está en paralelo. Resistencia en paralelo lo voy a poner aquí abajo. Resistencia en paralelo va a ser igual, ya conocemos, lo voy a borrar esto, que la resistencia en paralelo es el inverso. 1 sobre la resistencia en paralelo es la suma de n número de resistencias conectadas en paralelo. Aquí tenemos, le voy a llamar la de R1, que vale, no voy a ponerle, esta sería la R1, R2 y R3. Le voy a poner ya la cantidad 20 ohms más 1 entre 10. Ahora, muy bien, si realizamos esta sumatoria, de hecho esto si lo convertimos en décimos y veinteavos, lo podemos convertir, un décimo es 2 veinteavos. Entonces si hacemos la suma directa, nos quedaría como 2 veinteavos más 1 veinteavo sería igual a 3 veinteavos. Y ahora la resistencia de paralelo, está dividiendo, pasaría multiplicando, de tal manera que nos va a quedar que 1 es igual a 3 sobre 20 por resistencia en paralelo. Entonces resistencia en paralelo, el 20 está dividiendo, si lo pasa al otro lado sería multiplicación, y 3 se está multiplicando, pasaría dividiendo, de tal manera que la resistencia en paralelo sería igual a 20 tercios. Y encontramos esta parte de la resistencia. Lo voy a poner aquí en rojo, toda esta parte, la resistencia equivalente de esta parte. Ahora, con eso ya convertí, recordemos que aquí como ya obtuvimos esta resistencia, ahora tenemos dos resistencias. Esta resistencia de aquí de 3 ohms, aquí tenemos positivo, tenemos los 5 volts. Aquí tenemos los 3 ohms. Después la resistencia que está conectada en paralelo, que ya obtuvimos su resistencia general de todo esto. Y aquí la terminal negativa. ¿Vale? Entonces, esta vale 20 tercios. Ahora, la resistencia total, estas dos se encuentran todo esto se encuentra conectado en paralelo, toda la resistencia equivalente, con la de 3. Entonces la suma, la resistencia total del circuito, va a ser igual a 3 más 20 tercios de ohm. Si convertimos el 3 en tercios, sería 9 tercios. 9 tercios más 20 tercios nos va a dar como resultado una resistencia en el circuito de 29 tercios. Y ya encontramos la resistencia general del circuito. Ahora, muy bien, ¿qué es lo que va? ¿Cuál es lo siguiente? Si ya encontramos la resistencia en el circuito y conocemos que el voltaje es de 5, podemos obtener por medio de la ley de Ohm, podemos obtener la intensidad en el circuito. La intensidad en el circuito va a ser el voltaje en el circuito dividido entre la resistencia en el circuito. El voltaje vale 5 volts. 5 volts dividido entre 29 tercios de ohm. ¿Sale? El 5, aquí sería como 5 volts, sería como tener 5 entre 1 volt. Ahí no me quedó bien el número. 5, aquí se multiplica la ley del sándwich para la división. 5 por 3 y 1 por 29. 5 por 3 me da 15 y 1 por 29 me da 29. De tal manera que la resistencia en el circuito es 15 29avos. Ahorita no lo voy a obtener en decimales, lo voy a obtener de esta manera. Bien, y conocemos que en un circuito en serie como aquí lo tenemos, la intensidad total
es la misma, la intensidad, es decir, la intensidad aquí en la resistencia de 3 va a ser la misma que la intensidad en la de 20 tercios. Entonces voy a ir resolviendo, voy a hacer aquí una pequeña tablita, de tal manera que la intensidad en la de 3 ohms ya lo obtuvimos y vale 15/29. Nos hace falta obtener el voltaje en 3 en esta resistencia. Nos hace falta obtener la intensidad en la de 20, así como el voltaje en la de 20, y también nos hace falta obtener la intensidad en la de 10 y el voltaje en la de 10. Entonces, bien, ahora, como ya conocemos la intensidad en el circuito, que es la intensidad en esta resistencia, podemos proceder a obtener lo que es el voltaje en cada uno de ellos. Como conocemos en los circuitos en serie, el voltaje, la suma del voltaje en cada una de las resistencias conectadas en serie va a dar como resultado el voltaje total de 5. Entonces, bien, vamos a obtenerlo con la ley de Ohm. Nos dice que la intensidad de corriente, lo voy a tomar en cuenta aquí en la resistencia de 3, la intensidad en la resistencia de 3 ohms va a ser igual al voltaje en 3 ohms dividido entre la resistencia, que vale 3 ohms. ¿Vale? Ya conocemos que la intensidad aquí, la intensidad en el circuito, es la misma que la tenemos en esta resistencia y vale 15/29. Entonces nos va a quedar I. Aquí voy a despejar al voltaje. Voltaje en 3 ohms va a ser igual a lo que es la intensidad en 3 ohms, que es 15/29 de ampere por los 3. 3 por 15 me va a dar como resultado, aquí me va a dar 3 por 15 es igual a 45/29. 45/29 de volt. Eso es lo que nos va a quedar. Y ya encontramos el segundo valor que necesitamos, que es 45/29 de volt. Nos hacen falta obtener 4 valores. Ahora vamos a proceder a analizar lo que es nuestra parte que está en paralelo. Como conocemos en los circuitos en paralelo, el voltaje es el mismo en las ramas. ¿Qué es lo que se diferencia? Que la intensidad de corriente es diferente. La suma de ambas tiene que ser la corriente que entró, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar esto? Voy a utilizar aquí, voy a obtener, bueno, ya obtuvimos aquí la intensidad en 3 ohms, voy a obtener, perdón, el voltaje en 3 ohms, voy a obtener el voltaje en lo que se encuentra en paralelo, que es aquí, que aquí lo simplifique y que aquí lo tengo. Y sabemos que el voltaje en ambos va a ser el mismo. Entonces el voltaje en 20 y en 10 va a ser exactamente el mismo, ¿vale? Entonces, bien, voy a obtenerlo. El voltaje que está en paralelo, del paralelo va a ser igual a la intensidad en paralelo, que es la misma que tenemos en la de 3 ohms, porque aquí ya lo convertimos en un circuito en serie, que nos dio que era 15/29. Entonces va a ser 15/29, lo voy a borrar, 15/29 que multiplica la resistencia. La resistencia que se encuentra aquí, ¿sale? Que es 20 tercios. Entonces va a multiplicar a 20 tercios. Ahora, 15 entre 3 nos da 5. 5 por 20 nos da 100. Entonces nos va a quedar, sí, sería 5, 15 entre 3 son 5, 5 por 20 sería 100/29. ¿Sale? Y así nos quedaría. Ahorita voy a obtener los decimales hasta el final. Ya nada más es como para complementar. 45 más 100 nos da como resultado 145 entre 29. Sí nos da como resultado los 5 volts. Entonces sí se cumple de que la suma de los voltajes que están conectados aquí en serie nos da como resultado el voltaje total, que es de 5. Entonces, bien, esto es para el voltaje en paralelo, que en ambas ramas el del voltaje va a ser el mismo. Entonces ya obtuvimos con esto el voltaje en paralelo, obtuvimos sin querer el voltaje en la de 20 y el voltaje en la de 10. Entonces aquí lo ponemos, vale 100/29 de volt en ambos. Ya obtuvimos
4 de 6. La última que nos falta para terminar nuestro ejercicio es las intensidades en 20 y en 10. Aquí conocemos, bueno, no se distingue también, en 20 y en 10. Entonces aquí vamos a aplicar, aquí conocemos que en los nodos se divide en dos intensidades, la de 20 y la de 10. ¿Cómo lo obtenemos? Con ley de Ohm. Voy a ponerlo un poquito más abajo. Entonces vamos a utilizar la ley de Ohm. Voy a determinar que la intensidad en la de 20 va a ser igual al voltaje en el de 20 entre la resistencia que vale 20, ¿vale? Y el voltaje en 20 ya sabemos que vale 100 sobre 29. Entonces la intensidad en 20 nos va a quedar 100 entre 29 volts dividido entre 20 ohms, ¿vale? Ahora aquí con la calculadora sería como 20 entre 1, 100 entre 29, 100 por 1, ley del sándwich, 100 por 1, 100, y 20 por 29 nos daría como resultado, a ver, veamos, nos quedaría 100, dividido entre 29 por 10 son 290, 290 por 2 nos quedaría igual a 580 amperes, que de hecho lo podemos simplificar porque 100 lo podemos poner como 10 58avos. 10 58avos de amper. Y ya obtuvimos la intensidad en lo que es la resistencia que vale 20. Y aquí lo voy a apuntar. La intensidad en la que vale 20 nos valdría como 10 58avos. Todo eso de amper. Y ahora finalmente la de 10. También voy a aplicar la misma ley de Ohm, que nos dice que la intensidad en 10 va a ser igual a el voltaje en 10 dividido entre 10, que es lo que vale la resistencia. Que de hecho aquí ya me lo voy a ahorrar porque el voltaje en 10 ya sabemos que vale 100 sobre 29. Entonces, muy bien, ya lo estamos terminando. ¿Cómo nos quedaría? Es como tener 10 sobre 1, 100. Lo voy a volver a escribir que casi no se ve. 100 sobre 29 dividido entre 10 sobre 1. Sería 100 por 1 entre 29 por 10. Nos quedaría como resultado 100 entre 290. Que de hecho si lo simplifico nos quedaría como 10 29avos de amper. Y con eso terminaríamos obteniendo el último valor que nos hace falta, ¿vale? Entonces aquí nos quedaría como 10 29avos de amper. Y ahora 10 29avos más lo que es 10 58avos sería, si lo convertimos a 58avos, el 29 sería 20 58avos más 10 58avos. ¿Sale? ¿Cuánto nos quedaría eso? 10 y 20 serían 30 58avos. ¿Sale? Que de hecho si lo dividimos nos quedaría, porque podemos sacarle mitad, sería 15 sobre 29. 15 sobre 29 nos quedaría. Que de hecho es lo que tenemos aquí, entonces se cumple. Ahora sí que todo está perfecto, todo se cumple. Muy bien, entonces ahora ya terminamos el ejercicio y quisiera obtenerlo como en valores decimales para que de esa manera nosotros ya, pues sí, queden decimales. Entonces vamos a determinar cada uno de los valores. Aquí los voy a ir escribiendo, los voy a obtener desde la calculadora. El primero me dice que es 15 sobre 29. 15 sobre 29 vale 0.51. Entonces aquí este vale, lo voy a poner aquí. Lo voy a poner, bueno, ya están los valores aquí, ya aparecieron, pero lo voy a poner aquí en decimal, 0.5172, 0.51 amperes, luego 10 sobre 58, son 0.17 amperes, 10 sobre 29, da 0.34. Luego 45 sobre 29. 45 sobre 29 son 1.55 volts. 100 sobre 29, 3.44. En ambos. Y muy bien. Con eso terminaríamos nuestro ejercicio. Si tienen alguna duda, alguna cuestión que no le hayan entendido, lo pueden preguntar en los comentarios. Al igual sugerencias, cualquier tema que ustedes quieran que se haga un video, lo pueden poner en los comentarios. Eso sería todo por hoy. Tengan un excelente día y hasta luego.